Bueno, sí, culminó un proceso muy largo que empezó allá por el 9 de abril, con el esfuerzo de mucha gente, ¿verdad? Culminó con la gestión del canciller Bustillo, pero detrás de esto ha habido un trabajo permanente del Ministerio de Ganadería, del ministro saliente Uriarte, del presidente INAC, del vicepresidente de INAC, de la gente de la Dirección General de los Recursos de los Servicios Ganaderos y de la División de Industria Animal, en fin, de los técnicos nuestros, tanto acá como en China. Ha sido un largo camino que nos ha dado muchos sinsabores y muchas pérdidas económicas, pero bueno, finalmente estamos nuevamente en el mercado y ya planificando cómo y cuándo podemos retomar las actividades, ¿no? La suspensión fue levantada y el frigorífico ya reactiva entonces la producción para exportar con este destino. Es correcto, nosotros tuvimos unos 83 días fuera del mercado, más algunos días adicionales que correspondieron a la semana anterior y que no pudimos salir con los contenedores del puerto, pero ahora, la semana que viene será una semana de organización, de carga de stocks, de planificación de compra de Hacienda y de ventas para poder retomar, esperemos que el lunes 12. Sí, porque ustedes señalaban que todo esto había significado un fuerte impacto económico con una disminución de la faena importante por la trascendencia obvia que tiene China en el mercado cárnico internacional y sobre todo para Uruguay, más de la mitad de las exportaciones. Sí, en volumen es un 70%, ¿no? Es muchísimo y trabajar sin ese mercado implica pérdidas económicas muy fuertes, pero bueno, continuamos hasta donde pudimos para cumplir con los clientes, con los productores y con los trabajadores de PU, ¿no? Sí, recuerdo que en su momento hubo incluso una auditoría de carácter virtual, que seguramente fue una de las etapas que permitió, junto con otra documentación y demás, llegar a esta solución, a esta salida. Es correcto, la auditoría fue a los servicios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la planta de BPU. Capaz que es bueno recordar que la planta no tuvo ninguna falta del punto de vista de inocuidad o de calidad, sino que se trató de un error técnico en los etiquetados, no solamente de BPU, sino de todo el resto de la industria, ¿no? Sí, y bueno, la empresa afectada fue BPU. Cuando hablamos de etiquetado, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente y cuál fue la diferencia aquí? Bueno, el producto, que son trozos de carne, que va en bloques, en cajas, exportados, se denominaba trimming, lo hacemos así para China, lo hacíamos así para China y para el resto de los mercados a los cuales exportamos. China entendió de que el trimming no había sido incluido en el protocolo que se firmó en diciembre del 2018 y entendían que la palabra trimming se aplicaba a otro tipo de productos, y esto es importante remarcarlo. Uruguay no tuvo ningún tipo de problemas con el producto. De hecho, tanto los contenedores de PU involucrados en el problema como los de otras industrias que decidieron continuar, fueron reetiquetados y pudieron entrar sin problema, ¿no? Sí, evidentemente que fue una situación formal la que se dio, pero que de todas maneras insumió varios meses y toda una ardua negociación. Correcto, sí. Hay que pasar por todas las etapas burocráticas de una rehabilitación como si hubiese sido por otros motivos. Lamentablemente fue así y tomó muchísimo tiempo, como te decía, más de 80 días y una semana adicional anterior a la cancelación de las exportaciones, ¿no? Sí, uno saca la conclusión de la necesidad de cuidar, de preservar los mercados, pero también atender los proveedores y el negocio, naturalmente, que adquiere una complejidad muy grande y una responsabilidad también en la operativa.
No tenga dudas. El negocio es un negocio de alto riesgo que además, como decís tú, implica cuidar muchísimo la relación con los países a los cuales exportamos y ser conscientes de que las acciones que realiza cada una de las plantas que exportamos puede llegar a afectar al resto del Uruguay. En este caso no fue una acción de la planta, pero bueno, es un ejemplo de cómo afectan las acciones que uno puede hacer en los diferentes mercados y el cuidado que hay que tener en la parte formal, en la parte de protocolos y en la parte de cumplimiento de los mismos, ¿no? Y decíamos, China representa en el entorno del 70% de las operaciones, lo cual revela el grado de concentración de alguna forma que tiene esta dinámica comercial con ese país que hoy es el gran demandante. Es correcto. Yo creo que eso lo hablamos con el canciller cuando nos visitó en la planta. Es Asia quien está demandando más carne. Asia es más que China. Tenemos acceso también a Corea y a Japón, pero con muy altos aranceles, y tal vez exista oportunidad de seguir explorando otros mercados en el sudeste asiático sin problemas arancelarios y con una demanda al alza que nos permita diversificar la cartera de mercados que hoy tenemos. Simplemente agradecer nuevamente a todos los involucrados en organismos oficiales y privados que pudieron y permitieron esta reinstalación de BPU en el mercado. Nos consta de que nombrar a todos sería cometer alguna injusticia, porque tú no te imaginas la cadena de técnicos, de diplomáticos y de personas que están hoy en el gobierno, incluido el presidente de la República, han hecho todo lo posible para poder volver a la brevedad, ¿no? Bueno, nos alegramos de que esto se haya podido concretar finalmente. Daniel de Matos, asesor del frigorífico BPU, muchas gracias por este tiempo, muy amable. Gracias, hasta luego.